Hola, buenas tardes. Estamos acá en la librería Nuestra América con el doctor Pedro Cardindejen, autor del libro Sangre de Baguales, de amplio éxito y poca difusión. A pesar de la poca difusión, se ha vendido muy bien. Ya vamos a la tercera edición. Eso habla muy bien de la obra de Pedro. Y queríamos aprovechar entonces de hacerle algunas preguntas. Estamos también Carla Zúñiga. con Carla Zúñiga y entramos en materia rápidamente. Una de las primeras dudas respecto al libro, que habiéndolo leído exhaustivamente, es ¿por qué después de 50 años aparece este tema? Es un tema tan relevante, tan importante. Es un éxito social, político y económico en pleno periodo de la Unidad Popular de Salvador Allende y con un proyecto revolucionario del Miren Ciernes. Pero ¿por qué debimos esperar 50 años para conocer los detalles de tanto logro y de tanto éxito? Pedro. Bueno, primero que nada, muchos saludos a las amigas y amigos de Concepción. Y un pequeño paréntesis, aprovechar de presentar en qué nos encontramos hoy día, porque también estamos con Carla Zúñiga, digamos que es habitante de la zona y que es parte de una organización de lucha y defensa y cuidado del territorio, concretamente en Coñaripe. Y yo, bueno, el autor del libro Sangre de Baguales. Y respondiendo a tu pregunta, o intentándolo, yo diría que lo de los 50 años es un buen sacudón. ¿Por qué se tiene que demorar 50 años? A eso yo le pondría algunos matices, y es que el libro de los Baguales es parte de un proceso, digamos, no es el único. Es un proceso que yo creo que empezó por allá apenas Pinochet volvió a los cuarteles, y se empezó a recuperar la memoria, se empezó a visitar la zona, los que habíamos vivido, se han hecho películas, videos, reportajes, tesis, varios libros, digamos, uno de los primeros hechos en dictadura, iniciado en dictadura, fue Recuerdos de la Guerra, del CODEPU, que relataba un poco el enfoque de los derechos humanos y del terrorismo de Estado. Después empezamos a buscar dónde estaban los lugares, dónde estaban las familias. Y en un proceso que lleva casi más de 20 años, se ha ido reconstruyendo la memoria. Pero supongamos que hoy día estaríamos en los 50 años, yo creo que ese olvido u ocultamiento no es una casualidad, es primero un intento de borrar de la memoria popular y la memoria obrera, la memoria mapuche, de la sociedad chilena y patagónica o argentina también, porque el Gualmapu, el país mapuche, es transfronterizo, de borrar de la memoria de los pueblos el recuerdo de un momento tan importante como fue el complejo maderero, que por resumirlo en dos cosas fueron 400.000 hectáreas con 4.000 trabajadores, más las comunidades y mapuches de la zona, que eran los primeros habitantes, sin patrones durante 3 años. O sea, si pensamos a nivel planetario, habría que buscar con lupa cuáles son los territorios del planeta que han vivido más de 3 años sin patrones. Y por una iniciativa que surgió de la comunidad, de las bases, del pueblo, de las comunidades mapuches y de los obreros madereros, sindicalizados y otros. Entonces yo creo que el que haya pasado 50 años era un intento deliberado de las clases dominantes de que esa página se olvide para siempre. Así como las luchas del salitre, las luchas mineras en Chile significaron sangrientas represiones. Se dice que en Santa María de Iquique fueron 3.000 hasta 7.000 personas asesinadas, y eso iba a quedar en el olvido, habría quedado en el olvido si no es por la cantata Santa María. Pero encontrar testimonios de esa época son muy pocos los que hoy se encuentran. Y yo creo que el que hayamos logrado eso entre muchos,
en el complejo maderero es un éxito. Es decir, hoy día el complejo maderero es un tema que cada vez está más presente. Todos los años, por decir un dato nomás, hacemos una peregrinación, romería, encuentro, y llegan 100 a 200 personas durante el fin de semana, el primer fin de semana de febrero, y se comparte, se aloja en carpas o en sacos de dormir, en el sindicato, hacemos una tallarinada, y al día siguiente viajamos al lugar del campamento de la guerrilla del 81, visitamos el museo, y se ha transformado en un hecho que ya está incorporado a la rutina de los habitantes de la zona del complejo maderero. Entonces eso un poco, yo creo que la dictadura y después los gobiernos siguientes lo que más querían era que se olvide esto para siempre, que se sepulte tanto la memoria de lucha como la memoria de los muertos, los que dieron la vida, que fueron 81 vidas, y que eso quede sepultado y olvidado, porque era un ejemplo de lucha demasiado inaceptable para las clases dominantes. Inaceptable por lo exitoso que fue, por la repercusión que tuvo, no solo a nivel regional, de la provincia de Valdivia en esa época, sino que también a nivel nacional e internacional. Sabemos que Svante Grande, uno de los participantes, es realmente un héroe popular en Suecia. No es menos que eso. Otra de las inquietudes, de las dudas, habiendo leído el libro, y participé también en el lanzamiento que se hizo aquí el año pasado, es respecto a la actualidad del tema. Es decir, una lucha tan exitosa, con tantos ejemplos a extraer, no puede quedar circunscrita a la historia. Tiene que tener una mirada de futuro. ¿Cómo haces tú como autor ese nexo entre la historia exitosa de una experiencia como la que se describe muy bien en el libro y los tiempos que vivimos hoy día, donde el neoliberalismo campea, donde los modelos a seguir en términos latinoamericanos son escasos y los exitosos son difíciles de seguir? O sea, una revolución armada como Cuba, por ejemplo, hoy día no tiene sentido en la América Latina actual. Sin embargo, este sí es un modelo. Pero ¿cómo lo traemos al presente? ¿Y cómo le damos actualidad al tema? Sí. Bueno, por ahí me acuerdo de alguna frase medio poética, digamos. A veces cuando describo el territorio en que vivo y en que viven mis dos hijos mapuches, me gusta hablar del territorio memorioso de los volcanes. Y es que yo creo que en nuestra zona la memoria, el fogón mapuche y el fogón de los trabajadores madereros, que también tenían su fogoncito y vivían a la orilla del fuego, cuando iban a voltear así después de caminar 3-4 horas en las montañas, y armaban campamento con un toldito, unas carpas o unas lonas, y vivían a orilla del fuego todas las noches, digamos. Y entonces las conversas de fogón, en un fogón no se pierde la memoria. Y yo creo que es una de las gracias que tiene mi territorio, es que la memoria es muy fuerte, muy viva. Y los fogones son parte de eso. Una conversa a orillas del fogón, tomando mate o navegado o lo que sea, un poquito fuerte puede ser también, es una manera de vivir en contacto con los antepasados. Los antepasados están allí. Es una forma de vivir que heredamos de nuestra madre mapuche, si es que yo hablara como chileno, digamos. Supongamos, podemos tener un padre español europeo, pero nuestra madre y nuestra construcción como pueblo es mestiza. Y en el mundo mapuche los antepasados siempre están presentes. Entonces yo creo que la memoria tiene que ver con eso, y el tener presente la memoria te hace que ella te alimente el presente. Por aquí caminó mi abuelo. Yo voy a mirar los rastros que hay todavía en la arena, en la lava o en la nieve de los volcanes o en la tierra de quilas del monte, y yo puedo seguir los rastros de mi abuelo. Y lo que él decía, su sabiduría, me sirve para alumbrar el presente. Si mi abuelo fue capaz de algo, ¿por qué yo, mis hijos,
mis compañeras, mis compañeros, no podremos seguir los mismos pasos. Entonces creo que la memoria en eso es clave, es vital, y el olvido es el territorio de la derrota, es el territorio de recibir nuevos fracasos. Y yo siento que un poco de ahí viene la fuerza de la experiencia, y lo que a mí me ha motivado por escribir, transmitir y ser casi un predicador del complejo maderero, digamos. Sí, aprovechando la presencia de Carla, quería preguntarle cuáles son los vínculos, los nexos o los puntos comunes entre la cosmovisión mapuche y esta experiencia concreta del complejo maderero. A ver, quizás no soy yo la más experta de hablar del complejo maderero, y más bien la experiencia que nosotros vamos viendo tiene que ver, pues son varios puntos. Podría ser la horizontalidad con la que se han manejado también, si bien el mapuche tiene, tampoco soy una estudiosa de lo mapuche, pero lo que manejo tiene que ver con la horizontalidad del trato, si bien ahí está el lonco, si bien hay roles designados mediante un conocimiento ancestral ahí, todos son igual. Por ejemplo, en el Coñaripe, que es una palabra que no existe, la palabra original es el Conarrupu, Futamapu, y Conarrupu significa el sendero del Cona. Y Cona también tiene varias acepciones, algunos hablan de guerrero, algunos hablan de una persona servicial, de una persona noble, y en el lugar donde habitamos ahí va en eso, va en el ser una persona al servicio de la comunidad. Y desde ahí está el origen del sendero del Cona, que también tiene que ver con Paila Lafquén, con otro, el primer habitante del lugar. Entonces desde ahí es que podría un poco responder a tu pregunta con el sentido de que el pueblo mapuche no iba a la guerra. El complejo maderero nunca se pensó como un enfrentamiento como les tocó vivir después, sino como una organización de comunidad, una organización para toda la vida, el Kimumuñena y el conocimiento en servicio de la comunidad y de toda la vida. Creo que desde ahí puede ser un punto. Pueden haber muchos más, pero creo que es esencial ese. Yo quisiera complementar algo un poco de la pregunta. Voy a polemizar un poco con Carla. O sea, de algún modo, en esos años, bueno, yo era milista, el tema de la confrontación, sí, nosotros lo teníamos previsto como algo que iba a venir, digamos, casi inevitablemente, y nos preparábamos para esa eventualidad. Tal vez nos preparamos demasiado poco o insuficientemente, pero lo teníamos presente. Y con respecto a la cosmovisión, y sobre si la experiencia del complejo maderero es un tema para los sociólogos, antropólogos, historiadores tal vez, si fue una experiencia mapuche o no fue una experiencia mapuche, yo diría un par de cosas. Es que por un lado, si bien en ese tiempo la conducción de ese proceso fue una conducción, fue un proyecto obrero que nació de las luchas obreras así espontáneas, las huelgas, las tomas, la huelga que se transformaban en tomas, dirigida por militantes de izquierda, fundamentalmente el MIR en los inicios, pero si no se hubieran dado y en ese tiempo tenían carácter fundamentalmente occidental, sindical, marxista se podría decir, de partidos marxistas, pero se daban en el territorio mapuche, y si no se hubieran dado en ese territorio, no habrían tenido probablemente la masividad que tuvieron y el pie en la tierra, como lo tuvieron los obreros madereros que conocieron el bosque a través del ojo y del músculo y de la vivencia mapuche, porque los mapuches son siempre los que habían vivido en el bosque. Entonces el obrero maderero era un obrero, pero todas sus formas de relaciones con el bosque, con la naturaleza, con los animales, con los bueyes, con los compañeros, era profundamente circular, era profundamente como alrededor del fogón, era profundamente el patrón mapuche de relaciones y de comportamiento y de visión, estaba profundamente incrustado, aunque no era explícito. O sea, en esos años
Yo no voy a decir que los obreros madereros se identificaban como mapuches, pero un 20%, un 30% de los trabajadores eran mapuches, o en la temporada de cosecha de los árboles venían de las comunidades cosechadas y después volvían a su comunidad. Pero el hecho de estar en el territorio mapuche sí que le daba una característica, esa forma, esa explosividad, ese sentirse dueños de casa, digamos. Creo que tiene que ver con el que se desarrolló en un territorio mapuche. Yo creo que había un patrón cultural ambivalente ahí, que no se explicitaba, pero que estaba presente. Ese sería mi comentario. Perfecto. Hay una serie de dudas que surgen de la lectura del libro que sería largo enumerar y estaríamos tal vez toda la tarde en esto. Sin embargo, todo el mundo sabe que esta es una experiencia que terminó a sangre y fuego a partir del 11 de septiembre de 73 y que siguió con el saqueo y la desarticulación territorial de las 360.000 hectáreas en poder del Estado. Esa parte de esas hectáreas están en quienes soy hoy miembro de grupos económicos en Chile. ¿Tú ves alguna posibilidad de recuperar no solo la memoria, sino que también parte del territorio en otro proyecto de Estado, en otro proyecto de sociedad? Parece que la telepatía funciona. Bueno, entre paréntesis, como yo soy picado, yo digo, si nos abortaron a esa manada de baguales que fuimos, un proyecto tan maravilloso y tan colectivo y tan generoso como fue el complejo maderero, y lo abortó el terrorismo de Estado. Y no lo pudo hacer a la buena, tuvo que hacerlo con sangre y fuego. Y si yo comparo, para la toma de los 16 primeros fondos, que después se transformaron en 22, dicen que hasta 24, y 360 a 400.000 hectáreas, con 4.000 trabajadores en el momento cúspide, yo digo, para las tomas no corrió una sola gota de sangre. Y para la retoma, digamos, reaccionaria de los milicos, la reacción y los grandes empresarios, o sea, tuvieron 81 muertos y 4.000 torturados, sistemáticamente. En todos los fondos, todos los hombres eran torturados, sistemáticamente. Es decir, tú ves el grado de violencia proporcional, y así nos trataban de bandidos, de terroristas y qué sé yo. Pero ¿quiénes son los terroristas? Pero pensando que el terrorismo de Estado logró arrebatarnos ese sueño virtuoso, tranquilo, seguro, como fue el complejo maderero, e invitante, yo diría, ellos nos quitaron algo. Si yo hablo en el derecho burgués, en el derecho empresarial, yo podría decir, tú me robaste mi empresa, me la tienes que devolver. Tienes que reparar los daños, los perjuicios, las consecuencias psicológicas, y reparar todos los daños, y no solamente eso, sino que las expectativas que yo tenía, y hoy estoy hablando en lenguaje capitalista, mi empresa iba a producir tantas utilidades durante 20 años, no solo tienes que pagarme las máquinas y lo que destruiste, sino que además la expectativa de ganancia que me arrebataste durante los 20 años que mi empresa no funcionó. Estoy hablando solo en términos capitalistas y materiales. Pero si yo pienso que a la vez ese era un experimento piloto que le pertenecía a todo el pueblo, a todos los pueblos, y que hoy día podría ser una luminaria en un mundo convulsionado que no sabe para dónde va. O sea, en un planeta que se está en vías de destrucción acelerada, calentamiento global y otros. Y yo pienso que la necesidad de recuperar esa historia es clave, es vital. Puede ser una forma virtuosa e incluyente de decirle, hay otras formas de vivir. No es necesario de crecer ilimitadamente produciendo más dinero, más cosas, más energía, más combustión, más qué sé yo. Se puede vivir armoniosamente. En el complejo maderero vivían 10.000 personas mapuches y 4.000 trabajadores más sus familias, vivían como 20.000 personas. Y podrían estar viviendo hoy día. Hoy día, con suerte, hay un cuidador en cada fondo, un par de letreros con perros mañosos que dicen propiedad privada, prohibida la entrada. Y hay un lodge para la extrema riqueza de Chile. Entonces yo siento que la necesidad de recuperar esa historia es un derecho.
es legítima y a la vez es una necesidad para las generaciones futuras. Entonces, me alegra la pregunta porque yo veo que no estamos soñando tan solos sin habernos puesto de acuerdo, estamos hablando de lo mismo. Y además, digamos, el hecho de haber cultivado la memoria está logrando de que hoy día los nietos y descendientes de los trabajadores y habitantes del complejo estén pensando en eso y estén dando los primeros pasos. Concretamente, las familias del pobladito de Enco que estaba dentro del fondo, que la familia Luxig se apropió en tiempo de Ponce Lerú, están reivindicando porque ese espacio hoy día, según los papeles, está en manos de bienes nacionales a través del SAGRE. Y la gente se está planteando esa pregunta, eso en términos como prácticos, pero en términos históricos, yo creo que ese tipo de experiencias hoy día son las que son los lugares, los laboratorios o experimentos pilotos que nos pueden mostrar que tenemos que aprender y que hay formas de aprender a vivir de otro modo. El complejo maderero de algún modo fue un sueño colectivo, un sueño gigantesco, un sueño intercultural que abarcaba todos los aspectos de la vida, digamos, el territorio, su entre comillas riqueza, sus aguas, sus bosques, la educación, la salud, los caminos, la crianza de animales, la ganadería, la agricultura, el transporte, la exportación de productos madereros, la industrialización de la zona. Se iba a construir una planta de celulosa que recuperara los restos de los aserraderos en vez de perderse. Se iba a hacer estuvo en curso un proyecto apícola gigantesco, pionero, que queremos rescatar los permapicultores de Hualmapu, de Manguipulli, pero a la vez, digamos, era un sueño y era una realidad que probablemente nadie hubiera diseñado, excepto un compañero que algo preveía, que era el Chico Soto, le decíamos, el Chico Fausto, que era un ingeniero forestal de la época, que fue el primero de la Universidad Austral que conoció la zona, y creo que él de algún modo soñaba con estas cosas. Pero yo agregaría que hoy día el diseñar un imaginario, una utopía, algún horizonte hacia el cual dirigirnos, lo podríamos categorizar o definir como el diseño, la implementación de la Reserva Mundial de la Biosfera de los Andes Lluviosos Templados Australes, que es una reserva que abarca cerca de 1000 kilómetros desde Villarrica hasta Chaitén por el lado chileno y lo mismo por el lado argentino. Es decir, somos uno de los 25 ecosistemas, hot points del planeta, más importantes, y queremos articularla entre gente de Argentina y de San Martín de los Andes, Bariloche, Neuquén, Zapala y nosotros, Aluminé, y de este lado de la cordillera como la Reserva Mundial del Agua del Hemisferio Sur, una Reserva Mundial de la Biosfera intercultural, no beligerante, desmilitarizada, y un experimento piloto, digamos, de carácter que pueda ser un ejemplo mundial. Y estamos articulándonos desde ambos lados de la cordillera para levantar esa figura. Y la historia mapuche y la historia obrera son uno de los elementos que alimenta ese proyecto, digamos, que solo puede surgir de la comunidad, de construir una masa crítica que haga viable y que aproveche los paraguas que da la UNESCO, Naciones Unidas, en territorios que deben ser cuidados, protegidos, restaurados, regenerados, y que incluyan la vida humana y todas las formas de vida. Bueno, a pesar de que pasaron tantos años, se está recuperando la memoria a partir de libros como este, Sangre de Baguales, muy bien escrito, muy ameno. Los invito a leerlo, da mucho placer leer un libro de estas características con alguna ganada que tengamos en la izquierda, porque hemos pasado la vida contándonos las derrotas, pero este es una ganada. Este es un logro social, político, económico, histórico, que había que reivindicar, que no podía quedar en el olvido. Y me alegro que a partir de esto, entonces, se lance esta invitación al lanzamiento del libro, a leer este texto, muy bien hecho, pero además a reflexionar de que esta batalla cultural que se empezó, tratando de actualizar entonces estos hechos históricos, tiene algún sentido. Y el sentido
es que es posible soñar y es posible recuperar un futuro mejor más adelante. Pero eso depende de las luchas que demos, y esta lucha la estamos dando a partir de la lucha de ideas, de la lucha intelectual, de la lucha cultural, que es por donde parten los grandes proyectos de sociedad. Muchas gracias a Pedro, muchas gracias a la compañera por la participación, y invitamos a todos a leer este libro, que es muy interesante, muy cautivador. Gracias.